esta serie sobre la Biblia, donde estamos estudiando algunos conceptos claves para poder entender con mejor profundidad el mensaje de la Biblia, cómo usarlo y cómo aplicarlo en la vida diaria. El tema que vamos a tomar hoy es la historia de la salvación y la unidad de la Biblia. Con esto queremos decir la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Este tema es tan importante y clave para poder entender qué nos está diciendo Dios, ¿no? Y qué nos está pidiendo de nosotros, cómo responder a Él, que vamos a tomar 2 sesiones para desarrollar este tema. Nosotros en nuestra primera charla hablamos acerca de la importancia de la revelación. Y con esto queremos decir cómo Dios se revela a la humanidad. Habíamos señalado que hablamos de una revelación general, o sea, que Dios se manifiesta sus atributos, la evidencia de la existencia a través de la creación. Pero también hablamos de una revelación especial. Y con esto estamos haciendo referencia a ese mensaje de Dios, ese mensaje al mundo que tenemos escriturado en estos 66 libros, en esta colección que llamamos la Biblia. Ahora, ¿cómo podemos realmente hacer una aproximación a este tema del mensaje de la Biblia, pensando que la Biblia fue escrita a lo largo de 1500 años a través de 40 autores en distintos momentos de la vida del pueblo de Dios? Lo que necesitamos, dado que hay muchas diferencias, hay diferencias notables entre cómo administró Dios su reino en el Antiguo Testamento y cómo fue administrado a través del Nuevo Testamento, especialmente a partir de Jesús. ¿Cómo podemos ver un hilo conductor, por decirlo de una manera, entre los 2 testamentos? Bueno, es importante notar que el término Antiguo y Nuevo Testamento, si uno estudia la raíz de la palabra, significa Antiguo y Nuevo Pacto. Y nosotros podemos ver que Dios, a lo largo del Antiguo Testamento, estableció una serie de pactos con distintas personas. Y a través de estos pactos, Dios fue dando mucha revelación, mucha información acerca de su plan de bendición y de redención por el mundo. Y lo importante de estos pactos es que no solamente nos sirven para entender el mensaje que Dios le daba a su pueblo en el Antiguo Testamento, pero como vamos a ver más adelante, lo que el Antiguo Testamento prometió o de cual habló, se va cumpliendo en el Nuevo Testamento. Especialmente que las promesas, los tipos, los sacrificios, los profetas, todos apuntaban a la persona de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento nos muestra y nos revela cómo todo lo que fue predicho acerca de Jesús fue cumplido en Él y en el Nuevo Testamento. Por eso este tema del mensaje de la Biblia y la unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento es muy importante. Es muy importante porque han habido distintas líneas de pensamiento que han hecho una diferenciación tan grande entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hasta decir que la manera que Dios salvaba personas en el Antiguo Testamento fue distinto de la manera que lo hace a partir de Jesús. Entonces vamos a hacer un repaso
de los hitos más importantes en la vida del pueblo de Dios, empezando desde Génesis. Y vamos a usar estos pactos como una herramienta hermenéutica, o sea, una manera de poder interpretar todos los sucesos importantes y eventos en el Antiguo Testamento para entender cómo Dios fue estableciendo sus propósitos de redención y de bendición para el mundo. Por eso es importante entender que Dios fue revelando progresivamente sus planes, no lo dijo todo de una, ¿sí? Y por eso, si queremos tomar un paso para atrás y poder entender bajo algunos encarecimientos los temas centrales de la Biblia, lo podemos dividir en tres: la creación, la caída y la redención. En la creación, de cual leemos en Génesis, en los primeros capítulos, ahí podemos ver la importancia del propósito de la creación. No vamos a entender perfectamente cómo Dios creó, salvo que Dios creó por el poder de su palabra, o de la nada, ex nihilo. Pero sí podemos entender por qué creó todo, cuál fue el propósito de crear la humanidad y ponernos sobre la tierra. Porque a partir de ahí podemos ver no solamente el propósito, sino también el destino del ser humano que Dios tenía para ellos, o sea, para nosotros. Ahora, muchas personas piensan, bueno, después de la caída, Dios cambió su manera de tratar con la humanidad. Antes, Adán y Eva, que creemos que eran dos personas históricas, reales, estaban en una relación de felicidad, de bendición, de paz, de gozo con Dios. Pero luego que Adán y Eva sucumbieron a la tentación por medio de la serpiente en el huerto del Edén, vemos que ahí nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y por eso perdieron la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Las consecuencias de la caída son muy importantes entender cuáles son, porque si no entendemos el propósito de la creación y si no podemos entender la naturaleza y la seriedad, la gravedad de la caída, jamás podemos entender por qué tuvo que venir Jesús en un tiempo en la historia para remediar las consecuencias de las malas acciones de Adán. Pablo habla acerca de Cristo en 1 Corintios 15 como el último Adán. Y con eso Pablo nos da a entender que si vamos a comprender precisamente el Evangelio, tenemos que remontarnos hasta el Génesis para entender cuál fue el propósito por el cual Dios creó todo. Que esos propósitos siguen vigentes, pero que ahora solo pueden ser alcanzados a través del único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Entonces, con este breve preámbulo, ahora sí nos vamos a meter de lleno en lo que es el desarrollo de estos gran propósitos de bendición y de redención para el mundo, empezando en el libro de Génesis. Para ilustrar un poco mejor lo que estamos diciendo acá, les quiero mostrar esta filmina que muestra el desarrollo de lo que es el plan de redención, lo que llamamos un pacto, el pacto de gracia, en la forma de una semilla que tenemos ahí en Génesis 3:15, que es la primera mención en la Biblia de que Dios iba a remediar el problema de la caída y del pecado a través de un Redentor. Y a medida que se va alargando la imagen y llegando hasta un árbol que es totalmente crecido, esta
imagen nos muestra cómo Dios fue paulatinamente y progresivamente revelando sus propósitos de la redención. Ahora, ya hemos mencionado que lo importante acerca de cómo Dios se relaciona con nosotros es que lo hace a través de lo que llamamos un pacto. ¿Qué es un pacto? Un teólogo justamente que lleva mi nombre, Robertson, dice que es un lazo sellado en sangre, administrado soberanamente. Y en cada pacto había distintos partes, ¿no?, que era muy importante tomar en cuenta. Los pactos que Dios hizo en el Antiguo Testamento, por lo general, son tomados de la tribu o la nación hitita, ¿no?, del antiguo cercano oriente. Y siempre cuando se hacía un pacto entre dos naciones o entre dos personas, siempre había una introducción, una presentación de por qué, un preámbulo de por qué se estaba haciendo este pacto y quiénes eran las dos partes involucradas en hacerlo. Después, seguida, había un trasfondo histórico. La importancia de este trasfondo histórico tenía que ver con hacer un recuento entre la historia, entre las dos partes o las dos naciones que ahora venían a hacer un pacto de paz. En tercer lugar, era importante, obviamente, saber las condiciones, las estipulaciones de este pacto que iban a regir para ambas partes. Y entonces, después era importante ver que la publicación de este tratado, que así se manifestaba dónde el tratado iba a ser guardado y cuándo iba a ser leído públicamente. También otro elemento de estos pactos eran los testigos divinos. Con esto se refería a la invocación de los dioses, en particular de la nación que, por ejemplo, había conquistado a otra nación, y que, bueno, que estos iban a hacer este pacto en nombre de tal y tal Dios. Y por último, había bendiciones y por obediencia y cumplimiento, y maldiciones por desobediencia y incumplimiento del pacto. Entonces, cuando podemos imaginar todos estos elementos en cual se constituía un pacto, quizás podemos darnos cuenta de cómo un Dios soberano, el Señor de toda la creación, se ha revelado a nosotros, ha bajado a nuestro nivel y ha hecho un pacto con nosotros, los seres humanos, un pacto de amor, un pacto de paz, un pacto de gracia. Pero como Dios es el que inicia el pacto, Él es el único que pone las condiciones. Y por eso el tratado, obviamente, está hecho en el nombre de Dios. Y la publicación de este pacto para nosotros es la Biblia, es la palabra de Dios. Porque la Biblia es el documento pactual de Dios. Él es el que pone las demandas y las condiciones de cómo nos relacionamos con Él. Nosotros jamás podemos decirle a Dios cómo vamos a acercarnos a Él y cuáles van a ser las condiciones y el cumplimiento de nuestra parte. Todo eso está estipulado por Dios. Y nosotros humildemente debemos recibir las condiciones o los términos de este pacto con amor, con fe, con arrepentimiento y con asumir el compromiso de vivir como el pueblo de Dios. Por eso es importante, por último, entender que muchas veces cuando nosotros estamos siendo fieles a Dios, cuando estamos realmente viviendo para amar a Dios y servirlo, experimentamos las bendiciones de la presencia de Dios, el amor de Dios, la protección de Dios, la guía de Dios para nuestras vidas. Porque
su vez es importante entender que Dios también está comprometido en este pacto. No es que nosotros solamente estamos comprometidos, sino que Dios se ha comprometido a ser nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Esta es la gran promesa del pacto: yo seré tu Dios y ellos serán mi pueblo. Pero también hay maldiciones por incumplimiento. Las personas que incluso se acercan a una iglesia, a una comunidad de fe, pero descreen el mensaje, no creen, no reciben las promesas de salvación, bueno, eventualmente, si mueren en sus pecados, sufrirán las maldiciones de haber desobedecido y rechazado la libre oferta del Evangelio, que es ser condenado eternamente. Para nosotros, los hijos de Dios, los que recibimos las promesas de salvación por la fe en Cristo, entonces sabemos que nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Entonces es muy importante entender esta relación que Dios establece con la humanidad a través de los pactos. Ahora vamos a ir a ver cómo Dios fue revelando de a poco, progresivamente, y en cuál la revelación de un pacto después se construía sobre ese pacto una nueva revelación con la siguiente manifestación de Dios o establecimiento de otros pactos. Para rondear esta idea un poco mejor, Dios una vez que quiso entrar con una relación con Adán como su hijo, que él sea hijo de Dios, y estableció un pacto en Génesis 2, capítulo 15, 17. Pero una vez que ese pacto de obras o pacto de la creación, como se llama, fue quebrantado por la desobediencia de Adán, es importante entender desde ese momento el camino a Dios, el camino a la salvación mediante las obras quedó nulo. ¿Por qué? Porque el ser humano, que fue creado perfecto, sin pecado, tomó la decisión libremente de desobedecer a Dios, a rebelarse contra Dios. Entonces, desde entonces, nadie puede rendir una obediencia perfecta a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña en los pasajes de Romanos 5 y 1 Corintios 15 que nosotros tenemos una relación directa con Adán. Él es de alguna manera el padre de la raza humana. Entonces las consecuencias de su primer pecado, esas consecuencias fueron imputadas a toda la humanidad. Por eso, desde Génesis 3:15, Dios empezó a construir su programa de bendición y de redención para el mundo a través de estos pactos. La primera mención de que Dios iba a salvar a las personas a través de un mediador, a través de un redentor, lo encontramos en Génesis 3:15. En este versículo tenemos en realidad tres maldiciones que iba a sufrir Adán en su trabajo, Eva al nacer hijos a través de las mujeres, que iba a ser con dolor, pero también hubo una maldición para el serpiente. Y entonces en este texto Dios revela que la simiente de la mujer, que lo entendemos es Jesucristo, iba a darle el golpe mortal al serpiente. Y esto es lo que se cumplió en la cruz, cuando Jesús murió y dio su vida por los pecadores. Él derrotó ahí definitivamente a Satanás, porque a partir de su muerte en la cruz, su sacrificio expiatorio por nuestros pecados abrió el camino hacia Dios mediante la fe en Él. Entonces, esta primera mención de que Dios iba a redimir a las personas, lo llamamos el protoevangelio. La primera mención en forma seminal de que Dios iba a remediar las consecuencias del pecado.
Pero a medida que vamos leyendo el texto, la historia de Génesis, vemos que el mundo se fue deteriorando, que el pecado incrementó, que hubo muchísima violencia en el mundo. Entonces Dios determinó acabar con la humanidad mediante un diluvio, pero iba a salvar a la familia de Noé, que era un hombre justo, que había hallado gracia a los ojos de Dios y que confiaba plenamente en las promesas de Dios para él y para su familia. Entonces leemos que después del diluvio Dios estableció otro pacto, un pacto que llamamos un pacto con Noé, un pacto de estabilidad, un pacto de gracia común. Vamos a hablar de la importancia de estos términos. El contenido de este pacto es que Dios prometió nunca más destruir el mundo por agua y que durante el tiempo, hasta el día final de la historia, iba a garantizar las estaciones del tiempo. Entonces, esta promesa que Dios hizo, no solamente lo hizo con Noé, sino que leemos en Génesis 9:13 que Él estableció directamente con la tierra su pacto. Esto tiene un significado importante que muchas veces lo damos pasamos por alto, ¿no? Y eso es que Dios no solamente tiene el propósito de redimir a personas, sino también a toda la creación. Porque cuando Dios establece un pacto con alguien o una nación, o en este caso la tierra, el propósito de un pacto es redimir, es traer bienestar, es traer restauración. Entonces Dios se ha comprometido en última instancia redimir y restaurar su creación. Por eso hay textos en Efesios 1, 9 y 10 que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en el cielo y en la tierra en Cristo. Por eso es muy importante para nosotros como creyentes entender cuál es nuestra responsabilidad con la creación, ser buenos mayordomos de esta creación y todo lo que eso implica. Por eso nosotros también debemos desarrollar un aspecto ecológico a nuestra fe, porque Dios constituyó a Adán en Génesis 1 como mayordomos o como reyes y sacerdotes sobre la creación. Pero nos instituyó ahí como reyes para gobernar el mundo, no para nuestro bienestar, sino para la gloria de Dios. Porque todos los propósitos de Dios se desarrollan en el mundo, en el tiempo, en la historia. Por eso es importante entender que este pacto, de alguna manera, es un pacto de gracia común. Y con esto queremos decir que todas las bendiciones materiales, de que salga el sol, de que hace llover sobre todo el mundo, bueno, esto es una bendición que tanto los creyentes como los no creyentes reciben de parte de Dios. Pero cuando hablamos de una gracia común, no debemos creer con esto que toda persona será salvo. Por otra parte, es importante notar que este es un pacto de estabilidad. ¿Por qué decimos esto? Porque dado que el mundo cayó y fue afectado por el pecado, por la caída, entonces Dios se compromete a mantener el orden creado para que en la historia y en el tiempo se pueda desarrollar el propósito y plan de redención a pesar de las consecuencias del pecado. Por eso debemos prestarle mucha atención a este pacto con Noé y sus consecuencias e implicancias para nosotros como buenos mayordomos de este mundo que Dios nos dio para gobernar y para cuidar, ¿no? Como parte de nuestra misión y testimonio. Más adelante en Génesis 12, y con esto resaltamos la importancia de este primer libro, lo que llamamos el libro de los orígenes, ¿no? Porque acá en estos primeros capítulos de Génesis surgen muchos temas, pero muchos temas fundamentales
que deben gobernar nuestra manera de vivir, no solamente en relación a Dios, pero también con respecto a la sociedad y nuestro involucramiento en la sociedad. No debemos perder de vista de que Dios le dio a la humanidad en Génesis 1, 26 a 28, lo que llamamos un mandato cultural, un mandato de dominio, ¿no? Y con esto es importante resaltar que Dios le dio la tarea al ser humano de desarrollar el potencial de la tierra, el potencial del ser humano y desarrollar una cultura en el mundo que responde a los valores del reino de Dios. Así como Jesús enseñó a sus discípulos a orar, venga a nosotros tu reino, ¿qué significa eso? Hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿sí? Entonces, esto nos hace pensar que el trabajo, lo que hacemos con nuestras manos, con nuestro intelecto, lo hacemos para la gloria de Dios y tiene que ver con construir el reino de Dios en el mundo. Por eso es importante entender que la misión de la Iglesia, la misión del creyente, no se limita a simplemente evangelizar a las personas de manera tradicional, como estamos acostumbrados a hacer, que todo eso está muy bueno, pero también pensar que nuestra manera de nuestra conducta en las áreas públicas, como también privadas, en la familia, es parte de la manera de que nosotros reflejamos la gloria de Dios y los valores del reino de Dios en el mundo. Por eso, nuestra misión y nuestros talentos y nuestros trabajos y nuestra vocación tiene que ver con el extender el reino de Dios en el mundo por la manera que nosotros trabajamos. Entonces es muy importante no pasar por alto este mandato cultural y la importancia. Entonces, de esta manera podemos ver la amplitud de la misión de Dios, que no es simplemente tiene que ver con salvar a almas, sino redimir a toda la persona, toda la creación y toda la cultura. Es interesante cuando leemos acerca de Abraham, podemos llegar a pensar que Abraham era el héroe de la fe, un hombre intachable, un hombre al cual nosotros jamás podemos llegar a tener una fe semejante a él. Sin embargo, es muy interesante lo que dice Josué en el capítulo 24. En esa instancia Josué estaba a punto de morir y estaba queriendo renovar ese pacto que Dios había hecho con Moisés, con el pueblo de Dios. Y en el preámbulo, en ese pacto, él hace referencia a los que nuestros antepasados en otros tiempos adoraban a otros dioses. Y ahí está haciendo referencia a Abraham. Abraham, por naturaleza humana, fue idólatra. Él servía y adoraba a Dios, el Dios de la luna en su momento. Entonces es muy importante entender esto, que Dios llamó por su gracia a Abraham y lo llamó salir de su tierra y le hizo una serie de promesas increíbles, promesas de bendición, promesas de redención, de cual leemos en primer lugar en Génesis 12, 1 al 3. En estos 3 versículos, la palabra de bendición o bendecido aparece por lo menos 5 veces. Y lo que dice al final en el versículo 3 es que por medio de tu simiente todas las familias de la tierra serán bendecidas. Ahora es interesante ver que en Gálatas capítulo 3 y el versículo 8, Pablo, explicando a los Gálatas que nadie nunca podía ser salvo por observar la ley, le explicó a ellos que, haciendo referencia a este versículo, que Dios anunció de antemano el Evangelio a Abraham. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Por eso, la base sobre cual
Abraham fue justificado, fue por la fe solamente. Así lo dice Génesis 15 y versículo 6. Entonces, podemos ver que acá, formalmente, Dios estableció lo que llamamos el pacto de gracia o el plan de redención. Esto es muy importante para nosotros entender que Dios siempre ha tenido una única manera de salvar a las personas. Por eso mencionamos al principio este pacto de obras en cual Adán falló en cumplir, y por eso el camino a la justificación nunca podía ser por la ley o por nuestros méritos, porque nadie es capaz de rendir a Dios una obediencia perfecta. Pero la promesa del Salvador en estos textos que tenemos en Génesis 12:3 son muy importantes. Y es muy interesante que Jesús en Juan capítulo 8 está debatiendo nuevamente con los fariseos, y él dijo a los fariseos que antes de Abraham yo soy. Ahí estaba explicando que él es el Dios eterno, que siempre estuvo desde la eternidad con el Padre, con el Espíritu, pero que bueno, en el tiempo, en el espacio, él se encarnó como Jesús, la persona que conocemos en los evangelios. Entonces, él hace referencia a Abraham y dijo: Abraham anticipó o vio mi día y se alegró. Entonces, por la fe, Abraham fue justificado en Cristo de la misma manera que lo somos nosotros. Y esto es el argumento que Pablo desarrolla tanto en Romanos como en Gálatas, y es muy interesante leer también Hebreos 11, léanlo detenidamente. Ahí van a ver la historia de los héroes de la fe. Todo el tema de la carta de los Hebreos, nuevamente, era explicar a judíos creyentes que habían retrocedido al judaísmo por un tema de persecución, que nadie podía ser salvo por la ley, que no servía volver al judaísmo, porque era una religión muerta. Y que la única manera, incluso que sus antepasados fueron salvos y redimidos, fue por la fe. Y ahí habla de Abel, de Enoc, de Noé, Abraham, Moisés y muchos más. Pero es muy interesante notar la experiencia de Abraham, según Hebreos 11. Y esto es que Abraham, sobre todas las cosas, deseaba vivir en la presencia de Dios. Y bueno, ese es el mismo anhelo que nosotros como hijos de Dios ahora tenemos a través de Cristo y por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, Abraham tuvo la misma experiencia que nosotros, ¿no? De desear sobre todas las cosas vivir en la presencia de Dios. Y esto es el propósito precisamente por el cual Dios creó el mundo y nos creó a nosotros, para vivir en su presencia y ser intachables. Ahora, es muy fuerte el ejemplo de Abraham, porque sabemos que Abraham era como un príncipe en el mundo, en el antiguo cercano oriente. Era uno de los hombres más ricos sobre la faz de la tierra. La vida no le podía dar nada nuevo, nada más. Sin embargo, el corazón de Abraham fue tan transformado de ser idólatra a desear sobre todas las cosas vivir en la presencia de Dios. Solo una operación poderosa del poder de Dios podía transformar ese corazón idólatra lleno de posesiones para desestimarlo solo por alcanzar a Cristo. Entonces, esto es la esencia del pacto de Abraham, que básicamente nos habla acerca del Evangelio, de la misma manera que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador por la fe, solamente mediante la gracia de Dios en Cristo. Y por eso es muy importante entender que de la misma manera que Abraham fue hijo de Dios, nosotros somos hijos espirituales de Abraham. Así lo explica Pablo en las cartas de Romanos y de Gálatas. Y por eso este pacto Dios lo establece en Génesis 17:7 como un pacto eterno, o sea, sigue vigente hoy. Esto es muy importante entender, por lo que ahora vamos a ver con respecto al siguiente hito más importante y sobresaliente, en cual Dios se revela
al pueblo de Israel, pero a través de ellos a nosotros también. Y esto es cuando Dios quiso liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Ustedes conocen muy bien que después de Abraham tuvo el hijo de la promesa, Isaac, que a su vez tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, ¿no? Y después Jacob tuvo 12 hijos y sabemos que finalmente su familia, debido a la hambruna, tuvo que pasar a Egipto de la mano de José, que llegó a ser tipo como el primer ministro de Egipto. Salvó no solamente a los egipcios, pero también por la gracia de Dios y por su obra a su familia, por el linaje de Dios, el simiente de Dios en la tierra. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, quedó ahí aproximadamente unos 400 años. Y leemos en Éxodo 2, en el capítulo 24, que después de mucho tiempo surgieron faraones que no conocieron la historia de José, la historia de cómo vinieron a instalarse la familia de Jacob en Egipto, y trataron a los israelitas como esclavos. Entonces dice el texto que Dios escuchó los gritos, los llantos del pueblo por la opresión que ellos estaban sufriendo. Y hay un texto extraordinario en Éxodo 2:24 que dice que Dios se acordó de su pacto con Abraham. Recién dijimos que este pacto que Dios estableció con Abraham era un pacto eterno. En el capítulo 15 de Génesis leemos que Dios le dio unas promesas de que la tierra, que ahora, luego la tierra prometida, un día iba a ser posesión de su pueblo. Es muy interesante, es muy fuerte ese pasaje, porque ahí habla acerca de cómo Dios formalmente estableció su pacto con Abraham. Es muy interesante porque cuando estableció el pacto, dice que vino la noche, Abraham había caído en un sueño profundo, y era la costumbre cuando se hacía un pacto, de cortar los animales por la mitad y que las partes contrayentes tenían que caminar por medio de las partes para ratificar ese pacto. Al hacerlo, estaban invocando sobre ellos mismos una automaldición, que si alguno de ellos quebrara ese pacto, que a ellos les sucediera lo que sucedió a esos animales. El teólogo R.C. Sproul contó una historia que una vez había una señora que iba a escuchar a todos los pastores y teólogos famosos, y después de escucharlos se acercaba para preguntarles cuál era su texto favorito para ellos. Y el Dr. Sproul en un principio pensó, bueno, para mí el libro, mi favorito es Hebreos, pero si tengo que señalar un texto en particular es Génesis 15:17. Y este texto simplemente dice que cuando Abraham cayó en un sueño, apareció una antorcha humeante que pasó por medio de las partes ratificando el pacto que se había establecido. ¿Qué representaba esa antorcha humeante? Nada más y nada menos que la presencia de Dios. Dios ratificó unilateralmente ese pacto porque está basado en su gracia y no en el esfuerzo o la condición humana. Pero lo extraordinario de ese texto, y eso lo que significa, es que Dios estaba invocando sobre sí mismo una alta maldición si Él no cumpliera el pacto. Ahora, obviamente, Dios es Dios y es imposible, Él no puede pecar. Pero explica Hebreos 6 que lo hizo de tal manera para que Abraham tuviera doblemente la seguridad que Dios no solamente prometió, sino que juró que iba a cumplir ese pacto. Y las promesas de ese pacto ahora son nuestra herencia, son las herencias del pueblo de Dios. Dios va a cumplir sí o sí sus propósitos de redención y de bendición para nosotros y nuestras familias
y para todos aquellos que Él va a llamar. Entonces, este texto es extraordinario por todo lo que significa, implica el de la confianza que podemos tener en nuestro Dios soberano, pero también un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de fidelidad que siempre nos acompaña. Entonces, llegado este momento en la historia del pueblo de Israel, sabemos que Dios llamó a Moisés. Es muy interesante la historia de Moisés porque sabemos que su mamá lo trató de esconder y la encontró en el río, la encontró la hija del faraón y la adoptó como su hijo, pero eligió a su madre, no sabía que era la madre de Moisés, para cuidarla. Entonces Moisés fue criado en el palacio del rey de Egipto y sabemos la historia. Después, como Dios lo llamó, lo apartó de ahí para liberarse, la persona por la cual iba a liberar su pueblo de la esclavitud de Egipto, una esclavitud que no era simplemente una esclavitud de fuerza, de opresión, sino que era una esclavitud espiritual también. Porque dice, hay textos en Ezequiel que dice que los israelitas ofrecieron, después de 400 años de haber estado inmersos en la cultura y la religión, los dioses de los egipcios, ofrecían sacrificios a los demonios. Esto es realmente impactante. Y a pesar de eso, saber que no eran mejores que los egipcios, Dios por su gracia tomó la decisión de liberarnos y lo hizo con gran poder, llevándolos, sacándolos del poder del faraón a través de Moisés. Y eventualmente, lamentablemente, sabemos que la primera generación, por su falta de fe, murió en el desierto. Pero a través de nuevos líderes que surgieron, de Josué, de Caleb y de otros, pudieron finalmente tomar posesión de la tierra prometida. Pero antes de esto, Dios había establecido un pacto, otro pacto, que llamamos el pacto de Sinaí o el pacto de la ley. La ley siempre existió en la conciencia, en el corazón del ser humano, pero llegó el momento cuando ahora el pueblo de Dios no era simplemente una familia grande como fue con Jacob, sino ahora se había multiplicado y era una nación poderosa. Entonces tenían que ser constituidos como nación, tenían que tener un sistema judicial, un sistema de convivencia entre ellos, y para también saber cómo debían honrar a Dios. De la misma manera que nosotros, cuando nos convertimos, ¿no? Cuando tenemos esa experiencia de fe, de arrepentimiento en Jesús, ¿cuál es el siguiente paso? Tenemos que crecer, tenemos que saber qué agrada a Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿No? Bueno, la ley expresa la voluntad de Dios, expresa lo que le agrada a Dios. Entonces, a través de la ley, Dios, que había redimido a su pueblo, les estaba diciendo cómo debían vivir ante Él en santidad, pero también con relación a su prójimo. Pero también, estudiando el Nuevo Testamento, sabemos que la ley tenía otros propósitos. Tenía el propósito de servir como un código cívico, un código cívico para poder regir la convivencia entre el pueblo. Y después de los 10 mandamientos hay una serie de leyes que nos lleva hasta el capítulo 24 de Éxodo, que nos hablan acerca de cómo fue constituido como nación y cómo debían relacionarse en distintos temas comerciales y sociales, etc. Pero Pablo también señala en Gálatas que por medio de la ley, en el capítulo 13 y el versículo 19-24, la ley nos muestra nuestra pecaminosidad y nuestra incapacidad de guardar la ley, y eso nos lleva a Cristo. Entonces, eso fue lo que la función principal de la ley, es llevarnos, es nuestro maestro, como dice Pablo en Gálatas 3, de llevarnos a Cristo y reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Entonces vemos que a través del sistema sacrificial que Dios le dio, el sistema complejo, el tabernáculo, las leyes, los sacrificios, ahí estaba también representado el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación. Entonces, es muy importante entonces ver
lo que Dios le da a conocer a Israel como la manera en que ellos debían vivir ante Él como su pueblo. Esto es importante porque Éxodo 19 y los versículos 4 a 6 nos muestran que Dios tuvo un propósito en redimir a su pueblo y sacarlos de ese entorno de pecaminosidad e idolatría en Egipto. Era sacarlos y llevarlos a la tierra prometida, donde ellos debían vivir ante Dios como reyes y sacerdotes. El mismo propósito con cual había creado Adán y Eva en Génesis 1. Por eso es muy importante ver que a pesar del pecado, el propósito de Dios sigue vigente. Y es precisamente el propósito con cual nosotros somos salvos, para ser reyes y sacerdotes al servicio de Dios. Muy bien, entonces por eso es importante entender cuál fue el propósito de la ley. No para traer salvación, porque ya Dios había liberado y redimido a su pueblo, pero ahora, ya que los habían redimido, tenían que conocer la voluntad de Dios y cómo vivir ante Él como su pueblo y para ser nación santa. ¿Con qué fin? Con el mismo fin que nosotros somos redimidos, para ser sal y luz y para ser luz para las naciones. Por eso es muy importante entender el propósito de este pacto con Moisés. Ahora, después sabemos que con el tiempo Israel siguió siendo gobernado por los jueces, ¿no? Después del tiempo de Josué, una vez que habían conquistado gran parte de la tierra prometida, fueron gobernados por jueces. Pero después, cuando estaba el profeta Samuel, el pueblo se acercó a él y ellos dijeron: queremos tener un rey, y queremos tener un rey como las otras naciones. Ahora, siempre se nos ha enseñado que ese fue un gran error de parte de Israel, pedir un rey, porque ellos tenían a Dios como su rey. Pero en realidad debemos fijarnos que en Deuteronomio, en particular, ya estaba estipulado que Israel podía y debía tener un rey humano. Pero ese rey humano no iba a ser tampoco un rey que iba a gobernar para su gloria y para centrarse en sus propósitos, en su riqueza, en su placer, sino que estaba ahí para gobernar el pueblo para Dios. Es más, podemos trazar que esta provisión de un rey ya lo tenemos en Génesis 1, cuando Dios estableció a Adán y Eva como reyes y sacerdotes sobre toda la creación. El problema con el pedido del pueblo para un rey es que ellos no querían el rey que Dios quería. Querían algo que iban a satisfacer sus deseos, que iban a ser como ellos pensaban que debería ser, y no según los propósitos y diseños de Dios. Esto fue el gran error de Israel. Por eso Dios permitió que tuvieran Saúl como rey, y la verdad que Saúl fracasó rotundamente. No supo ser fiel a Dios, no tenía un corazón para Dios, y por eso más tarde Dios envía a Samuel a la casa de la familia de David, y bueno, finalmente le señala que David es el que debía ser ungido como el rey, porque él tenía un corazón según conforme a los deseos de Dios. Entonces, leemos a través de los libros de 1 y 2 Samuel la historia de Saúl, de David como rey, y después Salomón, y todo lo que sucede también en los libros de los reyes. Vemos el desarrollo del establecimiento de Israel como un reinado con reyes. Y durante el reinado de David leemos que Dios le hizo una promesa, le apareció a David y le prometió que uno de sus hijos iba a gobernar y reinar eternamente sobre el trono de su padre David. Y finalmente podemos saber que esta promesa se cumple en la persona de Jesucristo. De la misma manera que el pacto con Moisés fue cumplido por Jesús, quien vino
según él dijo en el Sermón del Monte, yo no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Entonces Jesús es el cumplimiento del pacto con Noé, porque el Señor soberano sobre toda la creación es el que está señalado como el mediador por el cual recibimos la salvación por medio de la fe en Cristo. Él es el que cumple la ley, es el que reina, gobierna sobre no solamente la iglesia, sino todo el mundo, y lo va a hacer eternamente, pero está reinando ahora sobre el mundo, y que finalmente esos propósitos plenos de redención, de bendición, se van a ser cumplidos así como lo dice en la palabra del nuevo pacto, que ahora lo vamos a ver. Entonces es muy importante ver cómo en todos estos pactos el propósito de Dios se va construyendo con más y más revelación. Y ahí podemos ver cada vez más claro el propósito de Dios en la historia real. Entonces, el pacto de la ley era la base sobre la cual los profetas, durante el tiempo del reino, cuando estaba unido bajo David y cuando estaba unido bajo Salomón, en varias ocasiones los profetas tuvieron que acercarse y darles palabras de Dios como señalando los pecados de David, por ejemplo, cuando él se acostó con Betsabé, quedó embarazada de él y mandó mandar al esposo de Betsabé para justificar esa situación. Pero también Salomón, que su corazón se apartó de Dios por todas las mujeres de otras naciones que él tomó como esposas y concubinas. Y los profetas siempre estaban ahí para que el movimiento, este movimiento del reino de Dios, o reino de Israel, en su momento realmente fue progresando, iba progresando para establecerse como el reino de Dios en la tierra a través de ellos. Entonces, el mensaje de los profetas, antes, podemos decir, del exilio, en primer lugar del reino del norte a Siria y después el reino de Judá a Babilonia, por lo general era un mensaje de advertencia que esas bendiciones del pacto no se iban a cumplir si ellos siguieran siendo infieles a Dios. Bueno, finalmente, el peor de las maldiciones que está estipulado en Deuteronomio 28 se cumplió, que el pueblo de Dios iba a ser desterrado, iban a perder su herencia. Y eso sucedió cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén y llevó al pueblo de Judá al cautiverio. Entonces, por eso es importante ver que el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, formaban la base del mensaje de los profetas durante el tiempo de Israel y después de los 2 reinos. Lamentablemente no hubo ningún rey que amaba a Dios o que tenía temor de Dios en el reino del norte, pero había algunos reyes que eran fieles a Dios en el reino del sur, el reino de Judá, y Dios siempre tuvo un remanente, ¿no?, de su pueblo que buscaba a Dios, buscaba servirlo, buscaba realmente ser o vivir como pueblo de Dios. Y después del exilio vemos que los profetas, en particular Jeremías, Isaías y después Zacarías, Ageo y otros profetas post-exilio, empezaron a traer un mensaje de restauración, un mensaje de esperanza, un mensaje que iba a culminar en el establecimiento del nuevo pacto. Y estas palabras principalmente lo encontramos en Jeremías 31, versículos 33 al 34. ¿Cuál fue el problema en general del pueblo de Israel durante toda su historia hasta ese momento? Y básicamente es que la mayoría no creyeron en esas promesas de salvación, que ellos se fijaron en guardar la parte religiosa, los sacrificios como algo, un ritual, pensando que con eso iban a conformar a Dios, pero no habían sido transformados interior en su corazón. Por eso, las palabras del nuevo pacto nos enseñan que Dios promete darles un nuevo corazón, que les iba a quitar ese corazón de piedra, darles un corazón de carne, poner su espíritu en ellos, escribir su ley en su mente y ponerlo en su corazón. Y es importante ahora simplemente
resumir muy brevemente, lo vamos a ver con más detalle la semana que viene, cuál es el mensaje de este nuevo pacto. En las palabras de Jeremías, en el capítulo 31, los versículos 33, tenemos una promesa de regeneración, lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento, en cual Dios iba a darnos un nuevo corazón. ¿Cuál es la importancia de esto? Ya hemos establecido que la salvación solo es por la gracia de Dios, ¿no? Mediante la fe en Cristo. No es una obra, no es algo que podemos generar nosotros. No se trata de un decisionismo de parte del ser humano, porque todas las inclinaciones del ser humano, como dice la Biblia, tienden hacia el mal. Solo por la gracia de Dios podemos tener un nuevo corazón con nuevos deseos, deseos que tienen la finalidad de amar a Dios, de acercarnos a Él, de ser como Jesucristo, de servirle, honrarlo, glorificarlo. Bueno, todo esto es lo que está implícito en la